Hola, bienvenido nuevamente a este módulo de análisis de políticas educativas mexicanas, sesión 11. En esta sesión abordamos las reformas educativas, la de la educación básica y la media superior. En anteriores sesiones, estas ya las habíamos presentado y recordarás que le llamamos la RIEP, Reforma Integral de Educación Básica, y la RIEMS, la Reforma Integral de la Educación Media Superior. ¿En qué sexenio nos ubicamos para estas reformas? En el 2006-2012 con el presidente Felipe Calderón. En este sexenio la visión política fue reconocer la grave carencia que teníamos en educación por los altos índices de analfabetismo y de rezago educativo. Era urgente revisar al interno de la educación. Era urgente una reforma integral. Pero ya no era suficiente una reforma que actualizara contenidos, que capacitara a docentes o que entregara más becas. Se definió en aquel entonces revisar el diseño curricular, tanto de educación básica como de educación media superior. En educación básica se reconoció que había fracturas entre el nivel preescolar, primaria y secundaria. Había que darle continuidad, por lo que la RIEP se constituyó en una reforma curricular donde le daba continuidad a preescolar, primaria y secundaria. Y esta continuidad se logra estableciendo campos formativos, estándares curriculares comunes y continuos del preescolar a la secundaria. Se actúa bajo un modelo de competencias. Este modelo de competencias atiende las recomendaciones internacionales. Y en el caso de la educación media superior, había que generar competencias para la vida y también para el mundo laboral. Pero vamos por partes. Vayamos al mundo de la RIEP. Y en la RIEP vamos a ver que el modelo educativo de desarrollo por competencias pues revoluciona, porque antes era más centrado en contenidos, había que acabar contenidos y bajo un modelo de competencias había que desarrollar capacidades, habilidades, talentos, había que situar el proceso de enseñanza-aprendizaje en contextos y había que poner a prueba al estudiante qué tan resolutivo, qué tan competente era en esos contextos. La visión cambió completamente. Y quien señala todo esto para la reforma integral de la educación básica es el Acuerdo 592. Y en este Acuerdo 592 se pone en juego lo que le toca al maestro, lo que le toca al alumno, lo que le toca al director, lo que le toca al padre de familia, y todos en concordancia debemos de mejorar la educación. Este acuerdo 592 se fundamenta legalmente en el artículo 3º constitucional, en la Ley General de Educación, en el Plan Nacional de Desarrollo, en las facultades que se le confieren a la Secretaría de Educación Pública. Bueno, fue aprobado y validado por la Cámara de Diputados, por toda la Asamblea, así que no había otra. Había que hacer gobernanza. ¿Se acuerdan de este término? Teníamos que interactuar entre todos para hacer posible esta reforma educativa. Por parte de la reforma educativa, hay que señalar
que tiene como antecedente el acuerdo que se firma con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, y con la SEP, reconociendo esta urgente necesidad de fortalecer el sistema educativo mexicano. La RIEP nos llevó muchos años, no se pudo continuar con la ejecución de la RIEP porque al cambio de sexenio en 2019 con nuestro actual gobierno, con el presidente López Obrador, se toma una visión no contraria, pero diferente sobre educación y bueno, se deja de llamar reforma integral y pasamos a la nueva escuela mexicana, que no lo niega, retoma aspectos medulares de la RIEP, pero le inyecta tintes más humanistas y más nacionalistas, con temas sociales relevantes para poder formar a los estudiantes. Así que la RIEP es una gran reforma curricular, nos sacude todo el sistema educativo nacional, se continúa de alguna u otra manera con la nueva escuela mexicana. Por parte de la RIEMS, es importante destacar el marco de competencias en común que se tiene con el bachillerato, con las preparatorias, con la educación técnica. Y bueno, se va preparando al estudiante para insertarlo a un mercado laboral. Y es muy importante la formación integral que desarrolla esta RIEMS. Siempre con la RIEP y con la RIEMS, el estudiante está al centro y todos los demás actores funcionamos y acordamos en el bienestar de la formación de los estudiantes. Mucho se ha hablado de la RIEP y de la RIEMS. Yo te aconsejo que escuches videos de personajes clave como la doctora Silvia Schmelkes. Ella fue directora del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Muchos años estuvo al frente del INE y haciendo investigación educativa, ella pues es de las primeras que suma estudios acerca de lo vulnerable que estaba la educación. Y bueno, el INE aportó mucho en materia de evaluación educativa, muchas cifras estadísticas para poder preocuparnos y ponernos a hacer algo por nuestra educación, algo mucho y que sea significativo y trascendente. También hay que escuchar los mensajes de los secretarios de educación. Ya te había presentado en anteriores sesiones a nuestro secretario Aurelio Nuño, que lleva en su gestión la ejecución de la reforma educativa. Y con esto, bueno, cada año nos fue dando informes acerca de los logros, las metas y los avances. Hasta aquí yo me quedo con esta cápsula de reforma educativa en educación básica y reforma educativa en educación media superior. Te agradezco mucho tu amable atención.